Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en esta tercera semana de octubre. Termina hoy, domingo 26. Estoy grabando para usted ahora el domingo, un tema logístico. Y esto significa que no tengo idea cómo estarán ocurriendo las elecciones en Argentina, que es un tema relevante que pues platicaremos en la próxima semana. Tampoco tengo idea qué va a pasar en Venezuela. Ya ve usted que mandaron un portaaviones de los grandotototes que tienen. Mucha gente de inmediato pues estuvo diciendo que ya tenía una gran cantidad de armas y de personas en el Caribe, Estados Unidos. En realidad, una cosa es que anuncien que va a ir para allá el portaaviones y otra cosa es que llegue. En el momento en el que se anunció esto, la última posición registrada del portaaviones USS Ford era frente a Split, en Croacia. Y de ahí a Venezuela, al puerto de La Guaira, pues son 5.000 millas, entonces pues está lejos. Supongo que llegará en la semana y entonces también será un tema que podremos analizar la próxima ocasión. Va a haber un montón de información esta semana, sobre todo por la reunión de APEC en Asia. Por ahí anda ya el señor Trump, ya fue a pacificar otra guerra, sigue acumulando, ¿no? Ya ve que ese es ahora su deporte preferido. Tuvo ya un encuentro con Lula, también vamos a ver de qué se trata, no lo sé en el momento de grabar para usted. Entonces va a ser una semana muy, muy interesante en cuestión económica. En ese sentido, aquí en México los datos van confirmando una economía que no se mueve, que ha ido perdiendo todo el dinamismo que tuvo artificialmente de junio de 2022 a junio de 2024. Como usted sabe, en esos 24 meses el presidente López Obrador se concentró en ganar la elección a como diera lugar y para ello pues generó una burbuja, una ilusión de crecimiento económico alrededor de sus obras faraónicas que hoy pierden dinero. Es decir, todo lo que se metió de inversión es dinero tirado a la basura prácticamente porque no genera rendimiento. Entonces, pues hubiera sido mejor no invertir, pero ya se hizo. Esto dio la impresión, especialmente en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo, que había crecimiento. También hubo un incremento notable tanto en el monto como en la cantidad de pensiones entregadas, becas, y esto pues hizo que la gente estuviera bien contenta y fuera a votar como tenía que votar. Y esto fue pues lo que ya usted conoce. Pero eso era artificial y esto significa que se tuvo que hacer con un financiamiento que ahora tenemos que pagar. Entonces no es solo que desaparezca ese crecimiento, sino que además hay que pagarlo. Y esto pues reduce aún más las posibilidades hacia adelante. Entonces los datos que estamos teniendo y que esta semana pues nos llevarán al dato oportuno del crecimiento del tercer trimestre son negativos, no muy negativos. Ya hemos insistido muchas veces en ello, no estamos en una crisis, estamos en el deterioro pleno. Es muy curioso ver cómo la caída de empleo, o la menor generación de empleo, para ser correcto, tiene la misma dinámica de cuando cancela López Obrador el aeropuerto hasta el inicio de la pandemia. Ya lo de la pandemia es aparte, y luego a partir de junio de 2024 para acá. Son paralelos los movimientos, lo cual significa que esto es un modelo. Es decir, esto es lo que puede dar el sistema en el cual funcionan los que están hoy en el poder. No da más. Si usted quiere más que eso, pues lo tiene que hacer con recursos que vengan de algún lado. Y por eso se tuvo que hacer con endeudamiento. Por lo tanto, si uno espera para el futuro que las cosas cambien, pues tiene que ocurrir algo que nos traiga dinero.
No tiene mucho margen el gobierno para seguir endeudándose, ya sabe usted. Nada más pagar lo que se debe nos lleva a un déficit cada año en el gobierno superior al 3% del PIB. Recuerde usted que la cifra mágica para los economistas siempre es 3. Cuando no saben qué hacer, 3. Si quiere usted meta de inflación, 3%. Si quiere usted un déficit razonable, 3% del PIB. Si quiere calcular cuánto es el límite de deuda de un país, 3 años de recaudación. Para todo usan eso. Entonces, pues estamos con un déficit ya superior a ese nivel y eso siempre es preocupante. No es una preocupación extraordinaria en este momento, pues no. La mayor parte de la deuda del gobierno mexicano está en pesos, de manera que esto no va a generar un desajuste como los que estamos acostumbrados de la vieja época, que a mucha gente se le quedó en la cabeza que la crisis está asociada a una devaluación y entonces por eso andan siempre preocupadísimos con el valor del dólar. Ya estamos en un tiempo en el que el tipo de cambio es flexible, entonces esto no va a dar señal de nada. Puede el peso de pronto estar fuerte, ¿no? Comparativamente, digamos. Ahorita, por ejemplo, estamos 10% abajo de cómo empezó el año. ¿Por qué si la economía se está cayendo? Pues porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este 10% de fortaleza del peso, en realidad es 10% de depreciación del dólar frente a todas las monedas del mundo, incluyendo la nuestra. Entonces, no se vaya con fintas del tipo de cambio, ni siquiera se fije en eso, a menos que sea importador o exportador o vaya a salir de viaje. Fuera de eso, ni se fije usted en el dólar. Eh, el comportamiento, insisto, de la economía en su conjunto es negativo. Todas las grafiquitas van para abajo. El consumo, el empleo, la masa salarial, eh, la actividad económica, la inversión está hundida y dentro de eso la producción o la adquisición de vehículos, en particular vehículos pesados, es una cosa trágica, caídas de 60% de un año a otro y no es que el año pasado estuvieran muy bien. Entonces, está complicado. No creo que haya otra cosa relevante en el caso de México, así muy significativa esta semana, lo de siempre, ¿no? Estamos teniendo asesinatos de personas, el señor líder de los limoneros, un señor líder de naranjeros, ahí alrededor de la gran tragedia que vive todavía el norte de Veracruz, pero pues no me puedo meter en todos los temas y ese no es uno que yo domine. En el caso internacional, y aquí vale la pena detenernos un ratito, aparecieron dos artículos este viernes muy interesantes. Uno de la señora Peggy Noonan en el Wall Street Journal y el otro de Edward Luce. Sigo sin saber si se pronuncia así o Luce, no sé cómo lo pronuncie él, en el Financial Times. Los dos tienen que ver con lo que está haciendo el señor Trump. El de Edward Luce es un artículo muy largo en el cual él analiza cómo Trump está destruyendo a todos aquellos que le pudieran hacer mosca, desde los que fueron colaboradores de él en su primera presidencia y que él considera traidores porque no lo acompañaron en su invención del fraude, ¿se acuerda usted? Hasta abogados, a todos los está destruyendo. Y este es un proceso que a mí me parece ilustra mucho la forma como actúa este tipo de líderes. Y es el caso de López Obrador en México, ¿no? La destrucción específica de personas eh, por estar en ciertas instituciones que para él debían desaparecer. Usted recuerda, desde que entró, empezó a atacar a un ministro de la Suprema Corte hasta que lo hizo renunciar, a funcionarios de las comisiones reguladora de energía y nacional de hidrocarburos, estuvo presionando para poder deshacerse de ellos y después, ya sea reemplazarlos por gente leal a él o de plano cerrar esas instituciones. Al final, como sabe, terminando su sexenio, destruye el Poder Judicial completo, todos los órganos autónomos,
y pues quedamos pues ya sin instituciones. Y a eso se refiere la señora Noonan en el artículo del Wall Street Journal. Ella lo titula Una república, pero ¿podremos mantenerla? Esto en referencia a la frase famosa de Benjamin Franklin, cuando le preguntan, oiga, ¿qué tipo de política estamos haciendo aquí? ¿En qué modelo, qué sistema estamos construyendo aquí en esta nueva nación que es Estados Unidos? Y Franklin respondió, una república, si pueden mantenerla. Noonan afirma, y creo que tiene razón, que lo que está haciendo el señor Trump en Estados Unidos no es destruir la democracia, es destruir la república. Y esto nos lleva a una discusión que es muy interesante y que además creo que sería muy útil. Diferenciar las palabras. Cuando hablamos de democracia, todos pensamos en algo distinto y pensamos que estamos hablando de lo mismo. No, no estamos hablando de lo mismo. Eh, por ejemplo, personas como yo, cuando hablamos de democracia, en realidad estamos hablando de una república democrática liberal. Tres cosas que no son lo mismo y esas tres implican una definición muy específica de democracia. No es lo mismo una democracia liberal que una democracia iliberal. ¿Cuál es una democracia iliberal? Aquella en la que las personas no son todas iguales, no todo el mundo tiene los mismos derechos y por lo tanto las elecciones no son parejas. Es el caso de Hungría o en cierta manera el de Turquía también, pero sobre todo en Hungría, en donde el señor Orbán ha ido moviendo las cosas para poder controlar las elecciones y así mantenerse en el poder. En ese punto ya estamos aquí en México, donde la democracia pues ya no existe, no hay reglas parejas. En 2024 el presidente violó la ley impunemente, nadie nunca le dijo nada, me refiero a las instituciones, aquí sí lo dijimos. Eh, Cuando no hay reglas iguales para todos, hombre, pues eso se puede seguir llamando democracia porque la gente fue y votó. Pero no es democracia liberal, no es una democracia como las que tenemos en esto, o queríamos tener en estos años. La democracia de Atenas era eso, recuerde, todos eran iguales, pero solo los ciudadanos. Y los ciudadanos eran nada más los hombres, no las mujeres, y no los esclavos, y los que no sabían escribir tampoco. Entonces, bah, no es exactamente lo que nosotros hoy pensamos por democracia, porque implícitamente estamos pensando en una democracia liberal, es decir, para todos, donde todo mundo tiene los mismos derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad y todos se someten a las mismas reglas. A eso le llamamos Estado de Derecho. Bueno, eso, todo eso que acabo de hablar, es la orientación liberal, que no es la única posible. Entonces, destruir la parte liberal permite seguir diciendo que uno tiene una democracia, permite mantenerse uno en el poder e ir atacando, destruyendo a todos los opositores. Pero para llegar a eso, para poder destruir la parte liberal, primero tiene usted que destruir la parte república. ¿Qué es república? Un sistema en el cual tenemos contrapesos. Puesto que los seres humanos y no somos ángeles, diría el señor Madison, para referirnos a otro padre fundador de Estados Unidos, entonces se necesita tener mecanismos en donde el poder se enfrente y no esté concentrado en una sola persona. La señora Noonan dice, Trump está concentrando el poder solo en él. Para lograrlo, tiene a un Congreso que no está funcionando, en donde no tiene mayoría suficiente, pero está teniendo el control necesario para, por ejemplo, tener cerrado hasta el momento que grabo el gobierno de Estados Unidos y con eso ir a aprovechar para destruir distintas áreas del gobierno, correr a la gente. Y ahora que lo abran, si lo abren en algún momento, pues va a contratar a sus amigos ya nada más. Eso ha estado haciendo, algo que usted también recuerda aquí. Es la forma como el señor López Obrador fue destruyendo las instituciones, contratando incompetentes pero leales. Eso exactamente está haciendo el señor Trump. Es difícil
encontrar un gobierno tan incompetente en la historia de Estados Unidos como el que hoy tiene el señor Trump. No creo que sea difícil, creo que es imposible. Es una cosa de locos lo que tiene ahorita. Pero su objetivo no es que cumplan sus funciones y hagan lo que hace un gobierno normal. Su objetivo es destruir a sus enemigos, concentrar el poder en su persona para eventualmente destruir la parte liberal de la democracia. Este proceso de destruir la parte liberal ya inició. Inicia con la redistritación que están haciendo, están modificando los distritos electorales para con ello garantizar el triunfo de candidatos republicanos que en el fondo son candidatos de Trump. Acuérdense, Trump colonizó el Partido Republicano por completo. Entonces, él quiere tener ese control. Por si fuera poco, se anunció en esta semana y muy distraídamente que la Guardia Nacional va a tener entrenamiento para controlar movimientos populares, movimientos de masas, y a partir de abril del próximo año se van a desplegar estas unidades en todo Estados Unidos. La elección es en noviembre. Entonces, 6 meses antes va a tener a su gente lista para detener a los votantes en caso de ser necesario. Usted va a decir, estás inventando, güey". No, no estoy inventando nada, son las informaciones que tenemos que son muy claras, no, no hay duda al respecto. A lo mejor no lo logra, pero lo está intentando y la destrucción institucional para concentrar el poder en su persona, eso ya es un hecho. Por eso lo escribe la señora Noonan, que por cierto termina su artículo haciendo referencia a la destrucción del ala este de la Casa Blanca. A lo mejor usted vio algo en los periódicos, en esta semana empezaron a destruir toda el ala este de la Casa Blanca porque van a construir ahí un salón de baile. Trump está convencido que eso es lo que se necesita, un gran salón de baile tipo Versailles, yo me imagino, una cosa así, en donde pues el rey Donald, pues podrá ser alabado como se merece. Eh, Uso esto, los dos artículos de estas dos personas que son periodistas de mucho tiempo, muy, muy reconocidos en el ámbito financiero, en donde escriben como analistas políticos, pero en el ámbito financiero. Y los uso porque me permiten explicarle a usted, usando a otra persona en otro país, exactamente qué hizo López Obrador acá. Porque luego dicen, no, es que lo que pasa es que tú odias a López. Y ahora me dicen, tú odias a Trump. Pues no, la verdad, el problema es lo que hacen ellos. Eso es lo que a mí me pone nervioso. Ni López Obrador ni Trump me generan ninguna emoción en particular. Sus acciones son las que me ponen muy nervioso porque de verdad el periodo que vivimos al final del siglo XX y principios del siglo XXI ha sido la mejor época en la historia de la humanidad y la estamos destruyendo. A lo mejor dentro de 20 años las cosas van a estar todavía mejor de como estuvieron, pero de momento no, no es así y lo que podemos esperar pues no es muy bueno. Y aprovecho para ahora sí jalarme a un artículo de un colega mexicano, de un amigo, Julio Patán, en El Heraldo este viernes. Escribe un artículo muy bueno, le recomiendo que lo busque y lo lea, por ahí anda en internet, donde dice dejar toda esperanza. No estén ilusionados con que esto va a mejorar en México. La destrucción es absoluta. No tenemos ya poder judicial, no tenemos forma de ampararnos, ya cambiaron la ley de amparo para limitar muchísimo cómo nos podemos defender del Estado. Tienen todo el control, van a modificar la cuestión electoral en su beneficio, pero aun cuando no lo hicieran, con repetir lo de 2024 es más que suficiente, es decir, aventar todo el poder del Estado respaldando a sus candidatos y en contra de la oposición. Fue lo que hicieron entonces y la ley era la misma. Ahora probablemente esa ley sea peor, pero aunque no llegaran a hacerlo, con eso les alcanza. Dudo que tengan dinero para 2027 como para hacer otra burbuja, pero lo van a intentar. No, eso sí no tengo duda. Entonces, conviene ir viendo las cosas con
con atingencia, con claridad, sin dudas, sin imaginaciones ni esperanzas de muy corto plazo. Esto va a durar un rato y como lo dicen Luce, Nunan y Julio, para poder recuperar lo que ya perdimos, se van a necesitar décadas. Entonces, nosotros los viejitos, muy probablemente no volvamos a ver una época tan buena como la que ya le decía, pero afortunadamente nos tocó. Los jóvenes espero que les toque también. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.